Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un rumor, un secreto que parece estar a punto de ser revelado. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem y Ande y la verdad, o al menos lo que creemos que es la verdad, sobre su relación. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo cada detalle, cada pista, cada fotografía que parece confirmar o desmentir lo que está pasando entre estos dos actores tan queridos. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en este misterio y tratar de desentrañar lo que realmente une a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese botoncito de asterisco suscribirse que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Eso me ayuda un montón y garantiza que siempre estén al tanto de lo último. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí, el supuesto romance entre Kerem y Hande. Desde que ambos protagonizaron juntos Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the air, la química entre ellos era innegable. No solo en pantalla, sino también en las entrevistas, en los eventos, en sus redes sociales. Y ahí es donde empezaron a surgir las especulaciones. Los fans, la prensa, todos queríamos creer que esa chispa que veíamos era real, que iba más allá de la actuación. Al principio ambos intentaban mantener un perfil bajo, dejando entender que eran solo buenos amigos, colegas que se llevaban increíblemente bien. Y claro, eso es lo más profesional, ¿verdad? Pero los pequeños gestos, las miradas cómplices, los comentarios cariñosos empezaron a sumar. Recuerdo perfectamente las primeras veces que salieron juntos en público, después de la serie, y cómo se creaban revuelos. Si iban a cenar juntos, si coincidían en un aeropuerto, si se dejaban un me gusta en una foto que no tenía nada que ver con el trabajo. Cada pequeño detalle se convertía en noticia. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se emocionó al verlos juntos? Tenían esa vibra que nos hacía soñar, esa pareja que muchos decían que era perfecta. Y los rumores se intensificaron cuando empezaron a aparecer fotos de ellos en viajes, a veces por separado pero con destinos similares, otras veces juntos, pero de manera muy discreta. Por ejemplo, las famosas fotografías que salieron de sus viajes a las Maldivas. Inicialmente ambos publicaron fotos de sus respectivos viajes, pero los seguidores más observadores notaron detalles similares en los fondos, en la decoración, e incluso en la ropa, que sugerían que no estaban tan separados como decían. Y luego, llegó el punto de inflexión. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis de sus interacciones. No se trataba solo de me gusta, sino de comentarios que parecían mucho más personales, de bromas internas, de ese lenguaje que solo entienden dos personas que se conocen muy bien. Por ejemplo, cuando Hande publicaba algo y Kerem respondía con un emoji o un comentario que claramente hacía referencia a algo que solo ellos dos compartirían. Eso, para muchos, fue la confirmación. El verdadero dilema comenzó cuando empezaron a surgir noticias sobre posibles rupturas o crisis. Como en cualquier relación, se rumoreaba que habían tenido sus altibajos. Y aquí es donde la información se vuelve un poco más gris. Los medios turcos son famosos por ser muy intrusivos y a menudo lanzan bombas de noticias que luego resultan ser exageraciones o simplemente especulaciones sin fundamento. Pero en el caso de Kerem y Hande parece que hubo momentos en los que la presión mediática fue tan fuerte que ellos mismos tuvieron que salir a aclarar, o más bien, a esquivar las preguntas. Lo interesante de su historia es cómo, a pesar de los rumores, nunca confirmaron ni negaron categóricamente su relación durante mucho tiempo. Mantenían esa ambigüedad que por un lado alimentaba la curiosidad y por otro les permitía tener su espacio. Sin embargo, hubo un momento crucial. Recuerdo que fue durante un evento o quizás una entrevista, donde se les preguntó directamente. Y la forma en que se miraron, la respuesta evasiva pero con una sonrisa, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Y luego, llegó la confirmación tácita. No fue un anuncio oficial con un comunicado de prensa, sino más bien una serie de publicaciones en redes sociales, unas fotos que ya no dejaban lugar a dudas. Las fotos de sus vacaciones juntos, las imágenes de ellos compartiendo momentos cotidianos, como una tarde de paseo o una cena romántica. Y lo más importante, la forma en que empezaron a aparecer el uno en el otro en sus publicaciones, de manera mucho más abierta y natural. Ya no había esa cautela extrema. Era como si hubieran decidido que ya era hora de dejar de esconderse,
o al menos de ser un poco más abiertos con sus seguidores, quienes, por cierto, los adoraban. Como pareja. Se tocó mucho sobre su primera aparición oficial como pareja. Y aunque no hubo un beso apasionado en alfombra roja, sí que hubo momentos, miradas y sobre todo, la presencia mutua en eventos importantes, que gritaban «somos pareja». Por ejemplo, cuando Ande asistió a un evento deportivo donde jugaba Kerem, o cuando Kerem estuvo presente en un evento importante para Ande. Estos gestos, aunque sutiles, para los fans eran señales claras de un apoyo y un amor que iba más allá de lo profesional. ¿Y ahora, dónde estamos? Las últimas noticias, o al menos lo que se percibe en sus redes sociales, es que su relación sigue viento en popa. Se les ve felices compartiendo viajes, apoyándose en sus proyectos profesionales, y viviendo su amor de una manera más tranquila y personal. A pesar de que los medios turcos siguen atentos a cada uno de sus movimientos, parece que Kerem y Hande han encontrado la manera de mantener su vida privada relativamente privada, mientras comparten lo suficiente con sus fans como para mantener esa conexión especial. Lo que más me gusta de su historia, y por lo que creo que conecta tanto con la audiencia, es que parece una historia real. Dos personas que se conocieron trabajando, que desarrollaron una conexión, y que a pesar de la presión pública y los constantes rumores, han decidido apostar por su relación. No es un cuento de hadas perfecto, seguramente han tenido sus desafíos, como cualquier pareja, pero el hecho de que sigan juntos, y se vean tan felices, es lo que realmente importa. Entonces, ¿cuál es el secreto revelado? Creo que el secreto revelado es que su amor es real. Que la química que vimos en pantalla no era solo actuación, sino el inicio de algo mucho más profundo. Y que han logrado con madurez y discreción, construir una relación sólida en medio del torbellino de la fama. No hay una declaración oficial gigante ni un anillo de compromiso visible en todas las fotos, pero hay una complicidad, un apoyo mutuo y una felicidad que se puede sentir a través de las pantallas. Y eso, mis amigos, para mí, es la verdad de su relación. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro desglose sobre la intrigante relación de Kerem y Hande. Hemos repasado desde los primeros rumores y la química innegable en Senkalkam, pasando por las discretas pistas en sus redes sociales y las primeras apariciones públicas, hasta llegar a lo que percibimos hoy, una pareja sólida y feliz que ha sabido navegar la atención mediática. Hemos visto cómo las especulaciones, los rumores y las sutiles confirmaciones han marcado el camino de su historia, y cómo, al final, la verdad parece residir en la felicidad y la complicidad que irradian juntos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Sé que este tema genera mucha pasión e interés, y me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Si disfrutaron del vídeo y les pareció interesante, no olviden dejarme un asterisco pulgar arriba, eso me indica que debo seguir trayéndoles este tipo de contenidos. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene. Me encantaría saber sus opiniones sobre Kerem y Hande. ¿Cuándo creen ustedes que empezó todo? ¿Qué les parece su relación? Déjenme sus comentarios abajo, siempre leo cada uno de ellos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.